Hola Jordi Gascón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, Sandra. Bueno, para mí es como una gran alegría verte y poder intercambiar en este diálogo pensamientos, no solamente por la amistad de tantos años que nos une y el aprecio que te tengo, sino también porque eres un académico que has profundizado en los temas de los cuales hoy conversaremos. Experticia y profundidad que también se ve reflejada en tus libros, los cuales también vamos a dejar aquí en la parte de abajo del vídeo referidos un enlace para que las personas que quieran pues puedan consultar los libros que Jordi ha publicado sobre el tema de la alimentación, aunque ahora está especializado en la parte del turismo, ¿no? Turismo rural. Pero bueno, antes de llegar ahí, pues hizo otras publicaciones y yo creo que es interesante todo el recorrido de la reflexión que ha hecho Jordi en estos años. Pues yo como he ido invitando a mis amigos y a mis amigas eh, para dialogar sobre mi última publicación, que es el libro de la tía. El libro de la tía es un libro escrito sin una intención académica, sino con una intención de involucrarnos, involucrar e invitar a las personas del día a día a tomar una posición que se espera sea de cambio en relación a todo este magno momento histórico en que estamos viviendo, donde no solamente desde mi punto de vista y el de otros también, es un momento de cambio de paradigma, es decir, que hay un cambio esencial que se ha unido a, a un, no es más que problema, a un hecho ahora demostrado por los datos científicos, pero ya esto se sabía hace muchas décadas que se viene hablando de las consecuencias del cambio climático y ahora que salió el último informe del IPCC, creo que es importante porque ahora con cifras deja claro que efectivamente es la mano del hombre, el hombre y la mujer, del ser humano, quien con nuestro modo de vida, eh, sobre todo, no exclusivamente, pero desarrollado dentro de toda esta occidentalidad y dentro de toda esta modernidad, que es un estilo de vida basado en el consumo, irresponsable, inconsciente, pues nos ha llevado a este punto en el que estamos con unas cifras realmente yo creo que inquietantes y que no debemos dejar de pasar desapercibidas. Aparte de esto, este cambio de época acompañada de este cambio climático, pues está matizada más por la presencia de una pandemia. Pero para mí todo un poco hace parte del mismo momento histórico, de un gran momento histórico de cambio, porque efectivamente si no cambiamos, pues el futuro no será halagüeño para, no para unos o para otros, sino para toda la humanidad, porque estamos todos montados en el mismo coche, que es Gaia, nuestro planeta Tierra. Entonces, en el libro yo trabajo una parte de los tips, los reflejos y otros relatos. Los tips son aspectos que yo considero son reflexiones relevantes, aunque no son las únicas, hay muchos otros temas. Luego los reflejos es cómo nos estamos reflejando en el mundo en que está cambiando y el nuevo escenario en que nos encontramos. O sea, que no terminamos de llegar porque el nuevo escenario tampoco se termina de construir. Y luego, la última parte son los relatos, que son los cuentos que yo le escribí a mi hija cuando era pequeña. Y desde mi forma de ver la vida, pues buscaba formar en ella una serie de valores, porque sí que tenía yo la claridad de que este cambio lo viviríamos esta generación de los que estamos vivos. Entonces, dentro de esos tips hay un tema que es el tema de la alimentación. Yo hablo de la alimentación circular, por eso he invitado a Jordi a dialogar conmigo.
y yo dialogar con él. Em, y pienso que justamente el informe dice que parte de los porcentajes de responsabilidad en toda la parte de la emisión de gases que están afectando el cambio climático, pues el 51% se lo otorga al modelo de agroindustria que tenemos. Yo pues quería proponerte, Jordi, que habláramos, dialogáramos de lo micro personal, pero al tiempo de lo más macro que tú controlas y que tú has estudiado muchísimo, porque sobre todo la intención que yo tengo en el libro es que hagamos conciencia que nuestros pequeños actos pues se suman con pequeños actos de miles y de millones y terminan siendo unos movimientos potentes, constructivos o destructivos. Entonces, hay que recuperar la importancia de los actos cotidianos que cada uno de nosotros hacemos, porque con lo uno o con lo otro, pues apoya un modelo u otro modelo. Entonces, a grandes rasgos, esta sería como la introducción, Jordi. No sé cómo te parece. ¿Te parece bien que lo hagamos de esta manera? Sí, sí, perfectamente, adelante. Bueno, ¿qué te pareció el tip? ¿Qué aspectos vamos a hablar sobre el tercer tip, que es el modelo circular en la alimentación? Y bueno, no sé qué inquietudes te despertó cuando lo leíste. Bien, no, bueno, me parece que es un texto que permite introducir a una problemática que, como dices, está en la agenda política y en la agenda científica también, a partir no solamente de este último informe del panel de Naciones Unidas sobre el cambio climático, este me parece que es el quinto o el sexto informe que han ido saliendo cada 4, 5, 6 años, pero desde el primero, que fue en los años 90, ya ponía en evidencia varias cosas. La primera es que tenemos un modelo de consumo ineficiente, ineficaz y sobre todo ineficiente en el uso de los recursos, y el resultado es que los estamos destrozando, estamos consumiendo más que la capacidad que tienen los recursos de autorreproducirse y de recuperarse. Y por otro lado, como también planteas en el texto, en el capítulo del libro, la alimentación y sobre todo determinado tipo de modelo agroalimentario tiene unas consecuencias muy directas en este modelo, ¿no? De consumo o de ese modelo de ella, ¿no? De depredador de los recursos naturales. Eh, el texto plantea como apuesta, pues, esto que se ha venido a denominar la economía circular y que en realidad parecería que es la solución novedosa y moderna a este problema, cuando en realidad la economía circular en el ámbito agroalimentario era lo que siempre había existido hasta hace relativamente poco, ¿no? Hasta, digamos, los procesos de industrialización del sector agroalimentario, y especialmente los procesos de industrialización que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, con con todo ese paradigma agrario que se vino a denominar la Revolución Verde, ¿no? Y que rompe totalmente los procesos circulares que caracterizaban la agricultura desde la Revolución Neolítica, ¿no? La apuesta es esa, es volver a ese modelo. Y en ese sentido, digamos que es lo que pide el IPCC, es lo que pide cualquier científico que sea responsable de la necesidad de mantener las condiciones naturales para poder sobrevivir, etcétera. Yo creo que el problema que hay con el tema de la economía circular es que se ha convertido ¿cómo diría yo? En una marca o en un producto comercializado. Y ahora empiezan a salir determinadas empresas que precisamente juegan a ese modelo agroalimentario que destroza realidades, que destroza la naturaleza y destroza también las economías rurales y las economías agrarias, y empiezan a vender un poco el producto, ese producto, ese símbolo o ese sello que se han inventado de economía circular.
Es decir, esto está pasando, sucede históricamente, ¿no? Que en determinado momento empieza a haber una reacción, una protesta, una queja por el modelo, en este caso agroalimentario, pero podríamos hablar de otras, de modelos extractivistas, etcétera, etcétera. Y aquellos agentes que son los causantes o que participan activamente en el problema asumen este término, le cambian el significante, le cambian el significado, mantienen el significante, mantienen el nombre, pero le cambian el significado y lo convierten en un elemento de su práctica de marketing, ¿no? Lo que se llama greenwashing, y que con eso hay que ir con un poco de ojo. Pero sí, como planteas en el texto, la apuesta es esa, la apuesta es por regresar a modelos agroalimentarios que no solamente permitían nos permitían a todos sobrevivir, mantenernos alimentados, sino que además permitían mantener los recursos naturales sobre los que se basan ese proceso agrario, ese proceso de producción de alimentos. Joris, ¿por qué no nos cuentas un poco, para las personas que no son expertas en el tema, porque ¿cuáles son las principales características de un modelo y del otro? Vale, bueno, el modelo tradicional, el modelo agrario, es el modelo que se da desde el proceso de la revolución, lo que se llamó la revolución neolítica, que es cuando pasamos de ser cazadores-recolectores, hasta hace relativamente poco, con lo que podríamos decir la segunda revolución agraria industrial, la primera revolución agraria de la época industrial, de la época capitalista, seguía basándose en un circuito agroalimentario cerrado, pero con a partir vuelvo a repetir, ya antes, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la cosa cambia, ¿no? ¿Cómo era el modelo anterior? El modelo anterior lo que se planteaba es simplemente la continua recuperación de las capacidades productivas de la tierra y, obviamente, el mantenimiento también del agua como un elemento básico en la producción de alimentos. Y lo que consistía era en que, eso no quiere decir que siempre se consiguiese, ¿eh? En determinado momento podían haber hambrunas como resultado de una mala gestión del sistema, pero la idea del sistema era que aquella energía que se extraía en forma de alimentos, en forma de productos agrarios, de productos vegetales y productos animales, que se extraían de la tierra, esa energía regresase otra vez a la tierra. En el momento en que nosotros lanzamos semillas a la tierra para producir el producto que queramos, estamos reclamando a la tierra una serie de nutrientes que después tiene que volver a recuperar para poder seguir siendo productiva. Bueno, pues existía un mecanismo para que eso sucediese, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hoy en día nos podría llamar mucho la atención, pero antes de que las ciudades estableciesen medidas higienistas, habían mecanismos para ir recogiendo los restos de los animales y los restos humanos, digamos, las excreciones humanas y animales, para devolverlas al campo y en forma de compost. Pues eso en determinado momento desaparece, y empieza a haber una situación de crisis ecológica en el campo porque la tierra empieza a perder capacidad de nutrientes, porque buena parte de los nutrientes que se llevan en forma de alimentos a la ciudad ya no regresan en forma de compost, ¿no? Bueno, pues eso que empieza a suceder ya en el siglo XIX se acaba de romper después de la Segunda Guerra Mundial, porque aparece este nuevo paradigma que es la Revolución Verde. ¿Y qué dice la Revolución Verde? Dice, una cosa es lo que se produce y otra cosa son los elementos que se necesitan para mantener la tierra. ¿Qué se necesita para alimentar la tierra? Una serie de productos que nosotros los podemos hacer de forma química y sintética. Básicamente nitrógeno, básicamente fósforo. Eso lo hacemos en nuestras fábricas. Y por el otro, los alimentos que van saliendo, los consumimos. Y los restos de esos alimentos, la parte de, yo qué sé, por ejemplo, de los purines, ¿no? Los purines son las excreciones de los cerdos. Bueno, por las excreciones de los cerdos, esos purines son un compost magnífico para la tierra. Pero ahora no, ahora retiramos, lo sacamos de ella y lo acumulamos en cualquier sitio. Y además, como empezamos a producir tanto cerdo en tantas cantidades, al final ese compost se convierte en un problema
Ahí es compost. Esos purines se convierten en un problema tremendo. Por ejemplo, en Cataluña, sabes que una tercera parte de nuestros acuíferos están contaminados por purines y son absolutamente inútiles, no se pueden consumir. Claro, esto no pasaba antes, cuando de una manera muy acertada y de una manera muy lógica se producían los cerdos que realmente se necesitaban y sus purines se incorporaban al circuito agroalimentario en forma de compost. Como hemos roto ese circuito, pues ahora lo que tenemos es productos químicos que vamos metiendo a la tierra de carácter sintético y restos que se va generando del proceso de producción, pero que los tiramos a cualquier sitio. Y eso genera una situación pues, de crisis ecológica. Ahora recientemente lo estamos viendo en Murcia, ¿no? En una de los espacios ecológicos de mayor valor que existen en el sur de Europa, ¿no? el mar Menor, donde los animales, los peces y los animales marinos están muriendo a toneladas diariamente. ¿Por qué? Pues que esos productos químicos sintéticos que estamos incorporando al suelo, porque ya no incorporamos los productos naturales, sino los sintéticos, al final son expulsados de la tierra. No solo queda la tierra, sino que lo acaba expulsando y lo acaba lanzando también a los acuíferos y acaba contaminando absolutamente todo, ¿no? Y todas esas muertes de animales, de peces que se está dando en el mar Menor es resultado de toda esa contaminación de productos químicos que se introducen en el proceso de producción que es muy intensivo en aquellas tierras, ¿no? Es lo que está sucediendo. Y ese modelo de producción agrario es hoy en día dominante. La inmensa mayoría de la población mundial, o sea, bueno, la inmensa mayoría no, pero una tercera parte de la población mundial sigue produciendo al menos parte de sus alimentos y lo sigue produciendo en esa forma, en ese modelo de producción que llamamos campesino, que busca, digamos, que funcione, que los nutrientes y la energía funcionen en un círculo cerrado virtuoso. Pero la mayor parte, en cambio, de la producción que nosotros encontramos en nuestros supermercados se produce de la otra manera. De ahí es donde tenemos el problema. Porque esa otra manera contamina espacios, contamina recursos, destroza sociedades rurales, porque entonces ya no se necesita tanta mano de obra, sino que lo que introduces allá es maquinaria, con lo cual eso se puede ver en determinadas zonas del sudeste asiático, se puede ver en determinadas zonas del cono sur, en el que hay centenares, miles, decenas de miles de hectáreas trabajadas solamente con unas cuantas máquinas. Quiere decir que ha expulsado a aquellos trabajadores que hacían un buen uso de los recursos y producían buenos alimentos. Ahora tenemos unas maquinarias que han acabado con aquella sociedad y han acabado también con un modelo de producción de alimentos que era mucho más eficiente y mucho más respetuoso con la naturaleza. Ese es un poco, digamos, los dos modelos, el modelo cerrado de circuitos de nutrientes y de energía cerrada y el abierto que es hoy en día el hegemónico. Sí, yo pienso que en este momento es muy importante que las personas comiencen a sentirse empoderadas, porque lo más difícil es sentirse sin poder, o sea, como que todo esto que está pasando no tiene nada que ver con uno, lo ve allá en la pantalla de los medios de comunicación, en los periódicos, pero como que no tiene que ver con uno y como que es una realidad que nos desborda como individuos. Yo quiero llamar la atención sobre sí que debemos aceptar nuestra responsabilidad, no nuestra culpabilidad, sino nuestra responsabilidad en nuestros hechos y en lo que estamos haciendo. Y cuando aceptamos esa parte de responsabilidad que nos toca, pues también recuperamos el poder para cambiar las cosas. Porque yo creo que todos y cada uno de nosotros y de nosotras es una conciencia vital en este momento para poder dar ese cambio, porque fíjate que cuando explicas todas estas cosas, pues son cosas como que la gente ve mega, muy grandes, muy difíciles, muy complicadas, y efectivamente para cambiarlas pues se necesitan muchos actores, los actores políticos, los estados, los gobiernos, o sea, la sociedad civil, etcétera, pero sobre todo yo creo que se necesita que las personas del día a día, cada uno de nosotros, tome conciencia y en su día a día empiece a cambiar, porque sí que tenemos parte de la responsabilidad con nuestros consumos,
con los valores que practicamos, en las cosas que están pasando. Obviamente no tenemos la misma responsabilidad que puede tener una multinacional que está talando los bosques para sembrar la soya, que después va a ir a alimentar las vacas, a venir a alimentar las vacas en Europa o en China. Por ejemplo, evidentemente las responsabilidades son distintas, pero sí que hemos de ser responsables cada uno de nosotros de lo que hace. Y para mí eso se traduce en dos cosas. Por un lado, el retomar el poder que cada sujeto, cada persona tiene, es importante porque también puede aportar al cambio, a fortalecer otra manera de estar aquí. A nivel de la alimentación, es fundamental que nos demos cuenta cómo hacemos la alimentación en nuestra casa. No entraré en todo el detalle porque ya está en el libro, pero yo creo que esa economía circular también tiene como muchas estructuras, como tú bien lo dices, algunos pues intentan retomar este nombre, pero mantener su filosofía. Pero bueno, el asunto es que en esta economía circular hay muchos círculos, pero esos círculos están todos conectados, al final es una red, ¿no? Que se conecta de muchas formas y por lo tanto nosotros debemos estar atentos de todo lo que entra a nuestra casa y cómo sale, porque con lo que entra y que además alimentamos nuestro cuerpo, pues estamos fortaleciendo un modelo u otro modelo de los que tú has explicado. Evidentemente, si hay más personas que compran productos de proximidad, ecológicos, naturales, justos, virtuosos en toda su cadena, pues más se va a fortalecer ese modelo. Pero mientras sigamos, bueno, todos y cada uno de nosotros comprando lo mismo que estamos comprando, bueno, yo he hecho el ejercicio, seguro que tú también has cambiado mucho, yo creo que hemos cambiado mucho nuestros consumos, pero en general no. Y en general creo que es importantísimo hacer esta conciencia, mirar las etiquetas, porque luego eso entra a nuestras casas y la alimentación es fundamental porque es la salud de la familia. Una mala alimentación, que es también lo que produce ese modelo de agricultura industrial, pues produce cuerpos débiles, incapaces de gestionar los virus y las bacterias, porque los virus y las bacterias han estado aquí presentes hace, bueno, son más antiguos que los seres humanos, ¿no? En la historia de la evolución. Pero los cuerpos se han ido debilitando por todo el mundo, no solamente por la alimentación, sino por todo el modelo. Un modelo estresado, un modelo donde estamos mal alimentados, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo cuidar la alimentación de la casa porque también tiene que ver con la salud de la familia. Hay que fijarse qué se compra y qué se lleva a la mesa. Y luego lo que sale, porque eso que sale de nuestras casas, si lo ponemos todo en una cesta y vamos y lo tiramos afuera, pues es basura, no sale reciclado, debe salir reciclado de nuestras casas. Y yo sé que muchas personas dicen, pero ¿para qué hago eso si eso no va a resolver el problema? ¿Y para qué hago eso si a lo mejor ya viene la parte del modelo de recogida de basuras, igual revuelven todo y pues todo el trabajo que yo hice se perdió? Yo creo que es un momento en que hay que ponernos un poco más allá de eso y cada uno hacer y cada una hacer lo que le toca independientemente de esas reflexiones. Estoy fortaleciendo, invitando a fortalecer los actos cotidianos, porque la cocina de la casa es muy importante, es un sitio de poder inmenso, porque es el poder donde define la salud de la familia, porque es el lugar donde se define qué compras y qué no compras para alimentarte, por lo tanto, qué modelo fortaleces con tus compras, y también es de donde sale una parte del residuo, porque bueno, evidentemente hay más zonas, pero estoy hablando pues lo que más directamente nos toca, que son nuestras casas y nuestras familias. Y yo creo que esa posición empieza también a construirnos como personas empoderadas, que tenemos responsabilidad, pero también tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Y así como millones y millones hacen, sacan basura, consumen sin conciencia, se alimentan inconscientemente,
también hay millones que están haciendo algo diferente. Y esos otros que están, y otras que están haciendo algo diferente, pues también están fortaleciendo una nueva manera de vivir y convivir en el planeta Tierra. Y la alimentación es muy importante porque, como decía, está entreverada, está entretejida con toda la red de la vida, no estamos aislados. Las verduras, las frutas vienen de la tierra, el oxígeno, el agua. Entonces, el ser humano no está aislado de la tierra, somos una parte integral de esa red de vida que se teje en el planeta y nosotros los seres humanos un poco nos hemos desarrollado como una especie de plaga y alterado todos los sistemas hasta llevar a este desequilibrio que nos estamos, en que estamos en este momento, con el agravante de que si no cambiamos, pues no quedará el planeta para nadie. La vida seguirá, volverá a salir de las cianobacterias, pero no es la primera extinción que ha habido. Han habido muchas extinciones, entre ellas las de los dinosaurios, pero yo creo que todavía hay tiempo de cambiar las cosas, menos que antes, pero hay tiempo. De los 7 límites que hablan los científicos, de las 7 fronteras fundamentales para que exista la vida en el planeta, pues ya hemos pasado 4, pero con las 3 que tenemos todavía podemos conseguirlo. Y porque creo que tenemos tiempo, porque estamos vivos. Y como estamos vivos, podemos hacer y podemos cambiar las cosas. Hay cosas que ya no son reversibles, hay especies que ya se han extinguido, o sea, hay cosas que no son reversibles, pero todavía hay cosas que se pueden revertir si cambiamos masivamente nuestros, entre otras cosas, primero, si hacemos conciencia de lo que está pasando y entendemos que somos parte de eso que está pasando. Y segundo, si revertimos nuestras acciones en acciones virtuosas, con un nuevo modelo respetuoso de la naturaleza, respetuoso de la vida y respetuoso de nosotros como parte de esa naturaleza y de esa vida y de todas las especies que cohabitan, porque hemos pensado que somos los reyes del mambo y estamos aniquilando todo a nuestro servicio, y aquí es donde se ha presentado un gran desequilibrio, y por eso yo digo que nos hemos desarrollado como plagas. ¿Mm? Y la naturaleza de alguna manera ahora se está equilibrando dentro de su sabiduría natural. ¿Mm? Pero nosotros somos parte de ella, por lo tanto también podemos aportar a ese equilibrio que creo que es como el punto que estamos convocados como humanidad. Ya casi se acaba el tiempo, nos quedan pocos minutos, te agradecería pues escuchar tus reflexiones para el cierre y con esto ya terminaríamos. Sí, bueno, algunos comentarios, lo que acabas de comentar, lo que acabas de explicar, y es cierto sobre el tema de la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuo y sobre todo como consumidores, ¿no? Porque al fin y al cabo la alimentación se consume. Y es cierto, ¿no? Digamos, tenemos una responsabilidad, lo que no quiere decir también lo que decías tú, una culpabilidad. Es decir, si yo considero que los lácteos o que la leche forma parte de mi práctica gastronómica habitual, de mi cultura alimentaria, pues lo tengo que ir a comprar a algún sitio. Y se ha creado un modelo de distribución, de acopio y distribución de los alimentos, sobre todo en las ciudades, que me obliga a ir a supermercados o me obliga a ir a un determinado tipo de establecimientos en el que llega una leche que está controlada, ha sido no producida, sino que ha sido gestionada, ha sido controlada, ha sido y está siendo distribuida por unas pocas, muy pocas compañías multinacionales, una pequeña un pequeño, bueno, no un pequeño, un gran oligopolio de pequeñas o de poca cantidad de capitales, ¿no? Por tanto, si lo que realmente queremos hacer es una apuesta razonable que apoye a modelos de producción de ese carácter de círculo cerrado, de economía cerrada que estábamos hablando, o de economía circular, pues entonces lo lógico sería ir a buscar a unos productores que produzcan así esa leche y comprarlos a ellos, pero no vamos a ir a hacer viajes, yo qué sé, a los Pirineos catalanes cuando tú vives en la ciudad de Barcelona para comprar leche. Eso no sería lógico, ¿no? Por tanto, estamos
atrapados, y en buena medida no tenemos más remedio que participar de un modelo agroalimentario que sabemos que no es ni muchísimo menos adecuado, que sabemos que es una de las causas de los problemas ecológicos que vive este mundo, porque se ha estructurado de tal manera, ¿no?, ese mercado con el apoyo directo o indirecto de las instituciones públicas, que no tenemos otra solución. Pero sí que tenemos margen de cambio. Muchas veces, por ejemplo, se habla del desperdicio alimentario como una responsabilidad de los consumidores, y lo es, pero no en el sentido como nos lo están explicando. Y con esto un poco ya te dejaría descansar, ¿no? Lo que nos están diciendo es que nosotros en nuestros hogares producimos mucho desperdicio alimentario y que por tanto lo que tenemos que hacer es comprar justamente lo que vamos a consumir para después no tener que tirar alimentos que se nos han estropeado en la alacena o en el frigorífico, ¿no? Y eso está bien, pero lo que también estaría bien explicar que es que depende qué alimentos compres, ya tiene una carga de desperdicio alimentario. Es decir, si yo voy a comprar una manzana que yo sé que lo ha producido un campesino que está relativamente cerca de donde yo vivo, sé que para que esa manzana sana y de buena calidad me haya llegado a mi hogar, no ha sido necesario tirar muchas otras manzanas que se hayan podido pudrir en el proceso, que se hayan podido estropear. Ahora, si esa manzana es una manzana que se ha comprado a 10.000 kilómetros de distancia, pensemos que, por ejemplo, en el Estado español se está consumiendo, aunque es un gran productor de manzanas, se están consumiendo manzanas que se están produciendo en Chile, ¿no? Es bastante inexplicable, pero es así. Pues claro, para que una manzana chilena haya atravesado todo, haya ido desde el sur al norte, atravesando todo un océano, para que esa manzana me haya llegado a mi hogar en buenas condiciones, ha sido necesario que muchas de sus hermanas parezcan en el empeño, que muchas de sus hermanas de las manzanas hayan sido expulsadas del circuito agroalimentario porque no tenían el tamaño adecuado, porque estaban demasiado maduras y se iban a pudrir en el proceso de transporte, por cualquier otra razón. Entonces nos podemos comer esa manzana hasta el hueso, nos lo podemos comer absolutamente todo, pero aún así esa manzana ya tiene una carga de desperdicio alimentario. Y es eso con lo que tenemos que pensar. No se trata solo de saber que si yo voy a consumir solo 100 gramos de jamón, compre 100 gramos de jamón y no 200, porque si no luego lo tiraré. Sino también que cuando compro una determinada manzana, preguntarme de dónde procede esa manzana, porque dependiendo de dónde proceda, de cómo se ha producido, tiene ya en sí misma una carga de desperdicio alimentario. Claro, a eso me refiero yo con la conciencia en red, con la vida, es ser conscientes de todos estos procesos. Yo creo que hay muchos actores dentro del modelo alimentario y también responsables, pero no debemos tampoco ni sentirnos culpables, ni que nos hagan sentir a nosotros culpables y responsables de todo, pero tampoco quedarnos en el plan de niños pequeños de no ser responsable de nada. Entonces, sí que tenemos una responsabilidad como personas y también es cierto que hay otros actores muy grandes que tienen igualmente una responsabilidad muy grande, que sobre todo, pues todos los actores económicos y políticos que han tejido este modelo. Pero eso no puede ser razón y pretexto para que uno no haga su parte desde la responsabilidad, no desde la culpabilidad, porque es un acto de conciencia, porque hay que hacerlo, porque entre más millones de hombres y mujeres lo hagamos, los cambios se sienten. Es una manera de también como históricamente han cambiado las cosas, cuando millones de hombres y mujeres también cambian y se conjugan otros factores. Entonces, yo lo que pienso es que no nos podemos seguir quedando en la posición de eso está muy mal, está terrible y yo no puedo hacer nada y no pinto nada y allá están los culpables y los responsables y a ver cómo lo solucionan. Tenemos que participar todos en el cambio y en la construcción de un nuevo escenario. No podemos seguir dejándole, entregándole como nuestra libertad y nuestro poder a otros
y dejar que ellas solucionen todo, porque también es una actitud cómoda que poco aporta. Hay que hacer un trabajo colectivo en estos momentos de cambio, porque el cambio es colectivo. ¿M? Entonces, pues muchas gracias por ese ejemplo de la manzana, porque ha permitido llegar al punto que yo creo que es clave, y cuando hablo en el reflejo de esa circularidad me refiero justamente a eso. Tenemos que hacer nuestro trabajo personal en lo cotidiano, que es donde pues, lo podemos hacer, y también tomar conciencia de todos los circuitos por donde pasan las cosas que llegan a nuestra mesa, como bien ya lo has tú graficado con el ejemplo de la manzana. ¿Mm? Pues Jordi, muchas gracias. Esto aquí pues es un tema que hay mucha gente muy puesta porque es un tema importantísimo. La idea de estos diálogos es un poco la pincelada eh, sobre diferentes aspectos, y pues muchas gracias por haber dialogado un rato conmigo sobre uno de los aspectos que toco en el libro de la tía, Tips, Reflejos y otros relatos pre y post pandemia, porque esto que nos está pasando eh, ya venía pasando desde antes de la pandemia y continuará pasando, porque bueno, como todos los grandes